Y esta mañana, luego de haber conocido la presentación del doctor Luis Carlos Paravicini, hemos querido estar con él esta noche para decirle: doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Por favor, explíquenos su plan de trabajo y en el momento oportuno le vamos a cortar para ver hasta qué punto es positivo o negativo esto. Perfecto, gracias nuevamente. Bueno, el plan de trabajo está, para empezar, limitado por factores puntuales. Uno, ya hay un POA y un presupuesto elaborado. ¿Eso quiere decir que si usted llegara al alcalde no va a poder modificarlo? Apenas puede hacer alguna pequeña reformulación, ¿no es cierto?, sobre lo que ya ha aprobado esta gestión. Y para colmo de males nos vamos a encontrar con un municipio altamente endeudado, irresponsablemente endeudado. Estamos hablando de aproximadamente 180 millones de bolivianos. 180 millones de bolivianos, algo así como 8 millones de dólares. Sí, 8 por 8, 64. Sí, más o menos. No, mucho más. 8 por 8 son 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Peanuts, ¿no? No sé qué han hecho con 20 millones de dólares, pero hay esa deuda. Entonces ya hay que pensar en refinanciar esa deuda, porque si no vamos a empezar estrangulados. O sea, ya vamos a tener que quemar energías desde el principio, renegociando, reformulando algo que ya viene un poco, digamos, como camisa de fuerza o como el fardo cerrado, ¿no? Me parece una ambigüedad de la ley o un desajuste estructural, porque yo creo que cada gestión municipal debería tomar las previsiones para cerrar, digamos, y permitir que la nueva gestión municipal, ¿no es cierto?, elabore su propio POA, su propio presupuesto, previa una auditoría. Claro, porque integral. Resulta que entran ya sobre guagua nacida. Claro, nacida, muerta, violada, asesinada. Bueno, es muy difícil, es una limitación que muchos candidatos, creo, no la están considerando. Están ofreciendo maravillas, ¿no?, como siempre, pero no están considerando ese tema que después puede llevar a mayores frustraciones y mayor falta de credibilidad en la población. Pero por más que tengamos los candidatos, los concejales, el alcalde, hay que advertir de esta situación para que no entremos y de golpe nos digan no hacen nada. Claro, hay un POA y hay un crédito que ha de ser difícil de pagar. Claro. Y esto sería de por sí un impedimento. Claro, entonces ya es una gestión dura y eso tiene que constar en el plan de gobierno, ¿no? Nuestro plan de gobierno tiene dos componentes, digamos. Uno, donde se hace un análisis, digamos, sobre ciertos indicadores imprescindibles para encontrar los problemas prioritarios y darles las soluciones también importantes, ¿no? Hemos sacado información del programa de gobierno municipal 2003-2007 que no se llegó a ejecutar ni mucho menos, y de otras fuentes, y las hemos condensado y hemos encontrado datos que nos espantan, pues, ¿no? Es decir, hablar de que el 70% de la población de Sucre está o en situación de pobreza extrema o en situación de umbral de pobreza, o pobreza, es pobre. En el límite del pobre. Pobre, ya pobre casi de solemnidad. ¿Qué sabe usted de sus estudios de que el 60% de la población del municipio de Sucre es pobre? ¿Es cierto? Hoy en un evento de educación nos daban estas referencias. 70. El 70% es pobre. El 70%, inclusive un poquito más. ¿Ya? El 70%... Abunde, por favor, en ese tema. Ese es un indicador tremendo. ¿A qué se vincula este asunto? Se vincula a que Sucre está en índice de desarrollo humano, ¿no es cierto?, oficialmente en el puesto entre 12 o 14. Es decir, que hay muchas provincias
Hay varias provincias, no solo departamentos, que están por encima de Sucre, ¿ya? En el tema de educación, también la cosa es penosa, porque hay una cobertura, digamos, fiscal, ¿no?, del 68%, pero con una gran concentración en el Distrito 1, donde está el 218%, ¿no?, de cobertura del 68%, con un índice de deserción escolar de 7% en cada gestión educativa. ¿Qué significa esto en cifras globales? Que al cabo de 12 años, ¿no?, del total de los estudiantes que han entrado al ciclo primario y secundario, apenas el 21% llega al bachillerato. Entonces, 121 alumnos. Correcto, llegan al bachillerato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué supone? Supone que, por ejemplo, alguien que haya llegado al tercero medio, si no llega al bachillerato, casi no le ha servido de nada. Y el Estado ha hecho un esfuerzo y todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Dentro de este contexto hay 321 municipios, si no me equivoco, actualmente, ¿no? Y el municipio de Sucre está en el número 70 de los más pobres del país, ¿no? Es decir, es para espantarse. Sin embargo, le vuelvo a decir, este tema es principalmente para identificar, darle consistencia a identificación de problemas y planteamiento de soluciones, donde, como siempre lo hemos mencionado, no proponemos grandes cosas. Seguramente van a haber candidatos que están con lo macro, con grandes proyectos. Nosotros proponemos cosas relativamente modestas, pero para cumplirlas, factibles de cumplimiento. ¿Qué significan propuestas para cumplir? Propuestas para cumplir significa básicamente que hay que ver dos esferas, ¿no? Una, la esfera del corto y mediano plazo de la gestión municipal, ¿no?, tomando en cuenta limitaciones que ya hemos mencionado, ¿no?, de orden financiero, de presupuestos, limitaciones legales, etcétera. Y por el otro lado hay que considerar que existen prioridades, es decir, ahí viene la diferencia. Nosotros somos candidatos de la gente para la gente, es decir, el municipio sin gente no tiene sentido, como una casa sin habitantes no tiene sentido en sí mismo, es absurdo. El municipio, si existe, es para la gente, y dentro de eso hay que ver primero las prioridades de la gente y en segunda instancia el maquillaje, todo lo que es ya la parte de arreglo de calles, de plantitas, de florcitas, ¿no? ¿Y qué han visto como prioridad, doctor, ustedes? Bueno, acá tenemos varios puntos y los hemos también diseñado en forma absolutamente didáctica, porque la gente necesita que se le hable poco y claro sobre puntos prioritarios. Hay un tema, institucionalización, ¿ya? La alcaldía, cambios por pasanacus, cambian alcaldes, cambian una serie de cosas, y los proyectos se quedan truncos, las consultorías, los funcionarios no tienen estabilidad, entonces una invitación al desorden y a la corrupción. Ese es un problema evidente, ¿no? Entonces, pero hay que darle soluciones. Proponemos institucionalizar la carrera municipal. ¿Cómo? Bajo la referencia del Estatuto del Funcionario Público y normas afines, crear un escalafón municipal
con méritos y deméritos desde el alcalde, concejales, hasta el portero, ¿no es cierto? Permanentemente actualizado, que nos permita no solamente sancionar a los que hay que sancionar, conocer sus antecedentes, sino también incentivar y promover a quienes se superen en este caso, ¿no? Obviamente eso no significa que una cosa intocable, que se vuelvan intocables, ¿no es cierto?, los funcionarios. Hay que casar con normas sumarias para casos de procesos irregulares o delitos que se cometan, ¿no? Entonces, en algunos casos, faltas leves irán a bajarle el puntaje en su carrera municipal. ¿Esto implica un seguimiento permanente? Permanente, eso tiene que ser actualizado, pero que no es nada del otro mundo gracias a la tecnología. Entonces, si hay faltas menores, etcétera. ¿Esto evitaría las masacres blancas, doctor? ¿O más bien incentivaría? Sí. No, en realidad ni uno ni lo otro. Lo que nosotros acá pretendemos es que haya, sobre todo, gente técnica, una alcaldía más pequeña, pero más estable. Es decir, no estamos hablando ni de masacre blanca, porque tenemos opciones para aquello, mediante la creación, por ejemplo, de microempresas que podrían estar en coordinación con la universidad, donde nos manden pasantes, microempresas de limpieza, de recojo de basuras y una serie de cosas, ¿no es cierto? O en el tema sanitario, de tal manera que esa alcaldía tiene que ser redimensionada. Hay mucha burocracia y hay muchos pasos.